10, 15 años que existe y está muy buena. Muy bien, estamos hoy entonces en Primera de Pedro capítulo 3. Algunas Biblias tienen como título esposas y maridos, mujeres y hombres. A ver cómo la tiene. Deberes conyugales. Muy bien. Vamos a ver cómo resolvemos. Como arranca hablando del rol de las esposas o la responsabilidad o la conducta, aquí sería interesante que las mujeres también puedan interactuar y que puedan reaccionar y que puedan opinar. Quiero decir que toda apreciación o comentario siempre es subjetivo y siempre es parcial. Por lo tanto, mi opinión lo es subjetiva y es parcial. La opinión de cualquier comentarista de la Biblia, por más ilustrado o famoso que sea, también es subjetiva y es parcial. Son aportes a la interpretación, al entendimiento, a la comprensión, pero nunca deberíamos considerar cualquiera de estas opiniones como taxativa o autoritativa. La única opinión, la única palabra autoritativa es la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios siempre está sujeta a interpretación. Por eso la necesidad de profundizar en el conocimiento, de ampliar lo más que uno pueda la comprensión, abrevando de distintas fuentes de interpretación y de comentarios. Pero cuando los hombres, que son mayormente quienes han escrito la Biblia y los comentarios bíblicos, tienen que opinar acerca de las mujeres, no podemos estar en errores. No estoy abriendo el paraguas, no. Simplemente ni siquiera me estoy atajando contra la reacción de alguna mujer, para nada. Simplemente estoy diciendo que espero que sientan la plena y absoluta libertad de opinar, todas las mujeres que están en este grupo, y de objetar o de cuestionar o de preguntar si algo no está quedando claro, porque ya bastante daño se ha hecho en la historia de la Iglesia y de las religiones, por las interpretaciones caprichosas, absurdas y abusivas de muchos hombres. Entonces, antes que se queden con la vena y con la bronca, por favor, hagan su aporte y su opinión. Quiero ver una cosilla. Creo que todos ustedes tienen mi WhatsApp y si a alguno de ustedes le cuesta escribir acá en el chat del YouTube y quieren mandar alguna opinión, inclusive alguna opinión en voz, ¿no? Porque por ahí alguna opinión o algún comentario es medio largo de escribir, vayan al WhatsApp, lo dicen con audio y me lo mandan. Y de paso, si está con audio, yo lo puedo poner aquí para que lo escuchemos todos. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, todo este preámbulo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Reina Valera dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Tengo también abierta aquí en el eSword la
versión Dios habla hoy, dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Claramente está haciendo una afirmación, un consejo para aquellas mujeres, básicamente, cuyos esposos no son creyentes. Aquí está hablando de Pedro, refiriendo a lo que llamamos un hogar dividido. Después de casada, la mujer llega a creer en Cristo, a convertirse en cristiana, pero el esposo no es creyente. Entonces, Pedro describe cómo la esposa puede ganar al marido para el Señor. No obstante, tenemos que entender que, más allá de esta puntual dirección que Pedro le da al consejo a la mujer cristiana, estamos inmersos en una cuestión sociocultural muy particular, en que básicamente no una persona de derecho, acá me dice que mi conexión es inestable, ahí desapareció el cartel. No necesariamente como una persona de derecho, sino absolutamente no, como una persona sin derechos. La mujer como una posesión, como un bien más que el hombre podía tener, comparable por ahí a un animal o a una herramienta. Y aunque esto en el día de hoy suene tan odioso, chocante, molesto, pues era lo que se vivía, era la realidad de aquel entonces. Hay un comentarista que dice que en ninguna esfera de la civilización antigua las mujeres tenían derecho alguno. Era una cosa, propiedad de su marido, como las ovejas y las cabras. Que una mujer cambiase de religión después de casada ya era algo inaudito. Evidentemente, en la época del Nuevo Testamento, algunas cosas estaban relajadas y estaban cambiando, porque de hecho hay mujeres que sí van teniendo esa libertad. Inclusive en el Evangelio, cuando se relata a Jesús llevando su ministerio peripatético, es decir, yendo de un lado para el otro, se menciona en el Evangelio de Lucas a un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Se menciona inclusive algunas casadas con hombres de la alta sociedad, y seguramente, probablemente, mujeres que gracias a la posición económica de sus maridos podían disponer de sus dineros, y que de ese dinero, dice el Evangelio, aportaban para sostener el ministerio de Jesús y sus discípulos. Bueno, Jesús y los discípulos estaban dedicados full time a deambular predicando el Evangelio. Entonces necesitaban del sostén y del apoyo. Y dice que estas mujeres lo hacían. Entonces ya se nota allí, en ese contexto, de mujeres con cierta, no digo independencia, pero con ciertas libertades y con cierta autonomía, como para poder manejarse y manejar aún económicamente, aún con el dinero que sus maridos o les daban o les permitían manejar. Entonces, por ahí hay algunas opiniones de algunos comentaristas que ponen en esta época a la mujer
desde el contexto social y legal de los romanos, como una mujer sin ningún tipo de derecho, tenemos que entender que es posible que en el derecho romano no hubiera ninguna estipulación escrita ni ningún aval legal para que la mujer pudiera sentir la libertad o la posibilidad de tomar sus propias decisiones, sino que siempre estaría sujeta y subordinada, pero que en la práctica, en la realidad cotidiana, no se llevaba a cabo, estaba más relajada, como sucede siempre. En todas las sociedades y en todos los tiempos, tenemos una ley que puede ser mucho más restrictiva que lo que en la realidad se vive, pero la ley no se cambia porque llegado el caso de que fuera necesario para el hombre echar mano de la ley para hacer valer sus derechos, bueno, la ley lo respalda. Pero mientras que no tenga necesidad de echar mano de la ley para ganar algún juicio, entonces se permite ciertas libertades. Lo mismo pasaba con los esclavos, que es el pasaje inmediato anterior que veníamos estudiando en el capítulo 2, y lo mismo sucede con cualquier otro derecho. Mientras no hay conflicto, tenemos en la práctica, hola Abel, buen día, en la práctica, por ejemplo, con la ley de la medianera, nada que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Pero todos sabemos que hay una ley que establece quién es el dueño de la medianera, el que la construyó, el que la hizo primero. Pero si después viene un vecino y apoya su propiedad o su techo en la medianera que construyó bueno, tiene legalmente derecho a reclamar el pago de la mitad de esa medianera, bla, bla, bla. Pero, en realidad, esa ley se reclama muy pocas veces porque la mayoría de las ocasiones uno prefiere tener una buena relación con los vecinos y no pretende hacer valer la ley para recuperar algo de dinero, salvo que el vecino que le apoyó su techo o alguna propiedad sobre la medianera le esté causando algún daño, entonces, y solo entonces, o básicamente entonces, es cuando uno recurre a la ley para decir, la ley asiste mi derecho. Bueno, simplemente un ejemplo. Pero así está la cosa. La mujer sujeta bajo la ley, bajo la legalidad, bajo la tradición, bajo la cultura, sujeta a sumisión y a servidumbre. Pero aquí el apóstol Pedro no le está diciendo a la mujer meramente sométase por ser mujer, sino que está diciendo si sos cristiana y tu marido no lo es, no pretendas forzar a tu marido a creer en lo que vos creíste. Porque eso podría llegar a ser algo tan odioso y tan molesto que produzca más conflictos y más problemas dentro del matrimonio. Si bien es cierto que tradicionalmente, y bíblicamente y legalmente, el hombre tiene la responsabilidad, la autoridad en su casa, en su hogar, es sabido que la mujer tiene gran libertad y mucha autonomía para manejarse y la mayoría de las veces hasta más sabiduría para manejar muchas cosas en la casa. Y los maridos que no somos tontos, que entendemos que muchas veces la mujer tiene más capacidad, habilidad o sabiduría en varias áreas, no nos ponemos tercos pretendiendo ser déspotas y gobernar de tal manera que la mujer haga lo que se nos ocurre, sino que con sabiduría humana, pero también espiritual, les permitimos y nos beneficiamos
con esa sabiduría, esa habilidad y esa capacidad que la mujer suele tener. Y también es sabido que la mayoría de las veces las mujeres son quienes manejan muchas cosas dentro de su hogar. En la nuestra y en cualquier cultura existente en la redondez del planeta. No vamos a entrar aquí en detalles que pueden ser incómodos, pero sabemos muy bien que la mujer muchas veces tiene decisiones que son suficientemente firmes, fuertes y contundentes, aunque muchas veces a los varones nos parezcan odiosas o molestas. Pero como no se trata aquí de poner a defender la postura de unos o de otros, sino simplemente de analizar el texto bíblico, tenemos que entender que el consejo que da el apóstol Pedro a la esposa cristiana, por un lado, se condice con el contexto general de la Biblia, pero siempre entendiendo que apunta a una armonía y a un provecho dentro del seno de la familia. Cuando dice que se deben someter o estar sujetas a su marido, especialmente si alguno de ellos no creen en el mensaje, para que mediante su conducta, su comportamiento, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras, sino solo por el comportamiento de ustedes. Hola, Paulina. Buen día. Lo que está aquí, hay referencias a dos textos del apóstol Pablo. Uno escribiendo la carta a los Efesios, capítulo 5, 22, que dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Y es interesante la particularidad con que lo dice Pablo en Efesios 5, 22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. No, uno podría deducir que la esposa no debe estar sujeta a su esposo como al esposo se le ocurre, o como a la cultura le parece, o como a la tradición lo ha venido haciendo, sino que el parámetro de estar sujeta al esposo como al Señor ya nos da una idea, un concepto absolutamente diferente al que el mundo pueda tener o ha tenido. E inclusive muchos cristianos mal educados, mal enseñados, mal aprendidos, ignorantes del contexto y del concepto espiritual de la Biblia, solemos tomar para pretender que las mujeres se sujeten a los maridos. Las esposas deben estar sujetas al esposo como al Señor. ¿Qué significa esto? En su misión de obediencia espiritual, en su misión de respeto espiritual, pero frente a alguien que le ama de tal manera que ha estado dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, esposo, ¿querés compararte al Señor para que tu esposa esté sujeta a ti de tal manera? Pues tenés que ser capaz de calzarte los zapatos del Señor y estar dispuesto a amar de tal manera que des tu vida por tu. Alguien dijo que si un hombre quiere que su esposa lo trate como a un rey, la solución es muy sencilla. El esposo debe tratar a su esposa como a una reina. Pero en nuestro orgullo, en nuestros caprichos, nos cuesta mucho renunciar a cierta soberbia masculina que creo yo particularmente, no soy psicólogo, pero tengo años, que esa soberbia masculina tiene más que ver con la inseguridad que con otra cosa.
tiene más que ver con los temores, con las inseguridades de los hombres, que con otra cosa. Entonces pretendemos someter por inseguridad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, dice: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Y vuelve a hablar aquí Pablo de un deber cristiano. Insisto, está hablándole a mujeres cristianas que se han convertido luego de haberse casado y su esposo no es creyente. Entonces dicen, no, un concepto de no hostigarlo, ni predicarle con insistencia para que se convierta, porque se tiene que convertir, porque tiene que conocer el Evangelio, y sabemos muchos, la mujer es mejor que los hombres, pero los hombres lo sufrimos. Cuando una mujer se pone de cráneos, puede ser algo insoportable. No hostigarlo, no predicarle, sino que el consejo es: vivan una vida tan sumisa al Señor, tan devota, que su esposo pueda ser ganado para Cristo sin palabras, o sea, sin predicación ni alegatos o defensas. Los seres queridos no salvos observan nuestra vida. Si reflejamos a Cristo, podremos ganarlos. Y dice que su conducta debe ser pura o casta, y su atención debe centrarse en la persona interior. Bueno, aquí la castidad, cuando habla, bueno, en el versículo 2, ¿no? Estoy en capítulo 3, versículo 2. Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la mujer era tan sujeta y tan sumisa, y era tan nada y tan cosa, en realidad está un poco en duda con todo este contexto que estamos leyendo, porque se está dando a entender que hay mujeres capaces de no ser sumisas, ni castas, ni respetuosas, y que podían vestirse de alguna manera que al marido no le agradara. Entonces, la mujer era un cero a la izquierda y un ente sin pensamiento, ni idea, ni voluntad. Creo que dentro mismo del contexto del pasaje bíblico, a mi entender, queda descartado. Y como les dije antes, en la redondez del planeta, la mujer siempre ha tenido, tiene y tendrá una autonomía y una libertad que vive reclamando, pero que en realidad nunca dejó de tener. Y está bien, no estoy criticando el concepto, simplemente lo estoy describiendo. Me parece bien. Cuando no veo ninguna pregunta, ninguna objeción, ningún comentario, tampoco lo estoy recibiendo en el WhatsApp, así que supongo que con las mujeres están peleándose con sus maridos en su casa, y luego voy a tener la queja de los maridos en lugar de las mujeres. Pero bien. El versículo 3 dice que el adorno, el atavío de ustedes no consiste en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos. Esto es la Dios habla hoy. La versión internacional dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que la belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Si hay algo que caracteriza la particularidad de una mujer, es la belleza.
El hombre macho, masculino, me refiero, en realidad no se preocupa mucho, casi nada, en su aspecto exterior, en su belleza, en su atavío. Bueno, luego hay una generación de hombres más modernosos. Alejandro, ¿qué pasa cuando la mujer cristiana sufre el maltrato de su esposo y por testimonio no quieren separarse? De ninguna manera la relación matrimonial admite o soporta o debe soportar el maltrato de ninguno, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Y vale decir que existen de los dos. Y no sé si por partes iguales, pero existe maltrato. Por ahí el maltrato masculino hacia la mujer se caracteriza más por la violencia física y a veces la agresión verbal. El maltrato de la mujer se caracteriza por las palabras hirientes o denigrantes. Entonces, el maltrato del hombre también puede ser un maltrato económico, cuando el hombre restringe a la mujer la libertad económica, porque él es el que recibe el dinero, el que lo maneja. Hay casos opuestos también de mujeres inversas. Yo diría aquí el maltrato mutuo, el maltrato de uno contra otro, y que por testimonio no quieren separarse. Hay muchas razones por las que una pareja desavenida no quiere separarse. No es solo por testimonio. En realidad, si el matrimonio cristiano, si son cristianos los dos, supongo que a lo mejor te estás refiriendo al hecho de que ambos son cristianos, ¿no? Si son cristianos los dos, pues deberían tener un consejero, un pastor, un líder, alguien a quien poder referir su problema, sin la vergüenza de manifestar su conflicto y sin la necesidad de ocultar la situación por testimonio, y allí en esa intimidad confiable, por supuesto siempre buscar un consejero confiable, ¿no? Un referente que sepa uno que va a resguardar la intimidad de la consulta, para tratar de resolver, de solucionar, de sanar las heridas que pueda haber. Pero si se refiere a uno que no es creyente, como en este caso podría ser, como dice Pablo, la mujer creyente y el hombre no, y ese maltrato, bueno, va a depender de la característica del maltrato, ¿no? Hay mujeres que soportan un maltrato inadmisible, no simplemente por testimonio, sino por otras razones. Por necesidad, porque no tienen dónde irse, porque si se van no tienen un sustento, porque no tienen una familia que los albergue o los cobije, porque tienen hijos, porque esto o lo otro. Yo creo que siempre hay que buscar, y si la mujer es la creyente, el marido no, y la mujer es la maltratada, también debe buscar el consejo espiritual, el consejo bíblico, y debería buscar la ayuda para que alguien pueda hablar con su marido, o de última, si el maltrato es inadmisible, efectuar alguna denuncia, de alguna manera cubrirse. Pero estas cosas son difíciles de aconsejar,
uno puede opinar, o quizás hasta diría debe opinar, y debe dar alguna referencia conceptual a la persona que está sufriendo, pero nunca presionar a esa persona que está sufriendo el maltrato para que tome una decisión según la opinión del consejero, sino que luego de recibir la opinión o el consejo, la advertencia, la orientación, la mujer pueda sentir la plena libertad de hacer lo que quiere. Y si eso que quiere hacer es aún seguir conviviendo con el que la maltrata, no podemos, y quizá diría no debemos, hacer mucho más, porque a veces nos metemos en o exponemos a esa persona a un problema mayor. Obviamente, hoy más que nunca, desde los medios de comunicación se está advirtiendo a la mujer maltratada a no callarse, a no someterse, a no quedarse, y creo que es el consejo más sabio. Pero siempre debemos respetar la decisión y la voluntad de esa persona. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto. Sé de personas que han sido aconsejadas con tanta vehemencia que han llegado a tomar una decisión de separarse de un maltratador y de un golpeador para luego arrepentirse y amargarse y hasta enojarse con los consejeros porque su condición posterior no le era satisfactoria. Y aunque esto nos parezca una locura, es así, es así. Entonces, la persona necesita no solo entender que debe liberarse de esa situación de maltrato, sino que debe tener la capacidad para tomar la decisión consciente de asumir las consecuencias que sean sobre la decisión que tome. Y nos estamos quedando en un tema aquí. La conducta de la mujer se sugiere que debe ser pura o casta y que su atención debe centrarse en la persona interior y no en la apariencia externa. Como decía antes, la belleza externa no es una característica que ocupe o preocupe al varón, al hombre. Y hoy tengo que referirme sin ninguna otra connotación al hombre masculino, porque hoy tenemos un montón de condiciones de masculinidades y de hombrías y no vamos a entrar en ese tema, pero simplemente como una descripción, ¿no? De característica. Hoy se habla de los varones metrosexuales, ¿no? Y que son hombres, que son varones, pero que por alguna característica social, cultural o de educación, están más preocupados en su apariencia exterior. Yo creo, y como les dije al principio, toda apreciación es subjetiva y parcial. Entonces, cuando digo yo creo, es lo que yo creo, no es lo que la Biblia dice, es simplemente lo que pienso. Que la necesidad de ocuparnos en nuestra exterioridad básicamente está condicionada por la inseguridad que las personas tenemos. Todos, absolutamente todos, somos inseguros. Y particularmente aquellos que más seguros aparentan ser, puede ser que sean los más inseguros. En nuestra condición psicológica, vamos adquiriendo habilidades y capacidades para disimular nuestras debilidades. La inseguridad es una de las mayores debilidades que sufrimos las personas. Entonces vamos tratando de disimular esas
inseguridades o debilidades, proveyéndonos de otras capacidades o habilidades. Cuando los hombres necesitamos proveernos de cosas externas para ser vistos como interesantes, atractivos, seductores, importantes, pienso yo que básicamente eso tiene que ver en que interiormente no sentimos que seamos nada de eso. Bueno, está el antiguo estereotipo de el viejo verde. No sé si todos conocen el estereotipo del viejo verde, pero el estereotipo del viejo verde es el estereotipo de ese hombre ya maduro, entrado en años, que lo que quiere es conquistar mujeres, o por lo menos a una mujer. Y como se sabe que físicamente ha perdido un montón de los atractivos de la juventud, de la fortaleza física, de la estructura, de la posición. Entonces compensa, aquí yo diría la ley de la compensación que buscamos, compensa eso que le falta, carencias, con otra cosa. Y el dicho que voy a repetir ahora, seguramente lo han escuchado más de una vez. Billetera mata galán. Entonces, eso es la ley de la compensación del viejo verde. La ley de la compensación dice, si yo ya no soy un galán, si yo ya no puedo jactarme de mi condición juvenil, de mi condición física, de mis habilidades o capacidades que atraigan a una mujer joven, atractiva, entonces tengo que valerme de otras cosas. Entonces es muy común a esos hombres viudos, separados o solterones ya entrados en años que se compran un 0 kilómetro que por ahí hipotecaron la vida, pero ¿por qué? Porque saben que este auto de lujo les va a traer la mirada y la atención. Es un auto de lujo, ropa de lujo, joyas, relojes, son las cosas que es la billetera. Entonces, la mujer es diferente, porque en el caso de la mayoría de las mujeres es diferente, porque a la mujer tradicionalmente y culturalmente se le dejaba solamente el rol de ser la mujer de. En la tradición romana, a la mujer cuando ya cumplía 14 años ya se la consideraba una dama, y la mujer sabía que esa consideración de dama las limitaba a la condición de pareja, de esposa, de mujer, de compañera, y lo que le quedaba para poder ser atractiva y elegible, porque esa era la condición, o sea, la cuestión de ser elegible, era tener una apariencia exterior tan seductora, tan atractiva, que el ojo del hombre no pudiera apartarse de ella. La tradición que nosotros, con una absoluta anacronismo cultural, se mantiene con la celebración de los cumpleaños de 15. Ustedes conocemos todos que en una celebración de 15 las niñas, ya entrando a ser mujeres, quieren tener esa celebración, pero bueno, en nuestra cultura se ha convertido en cualquier cosa, pero el origen de esa tradición era porque la mujer a los 15 años ya era una mujer casadera. Ya la celebración de los 15 años era la celebración oficial en que a la mujer se la presentaba en sociedad para que los hombres de la alta alcurnia pudieran observarla y elegirla
como compañeras para su vida. Y a los 15 años ya eran mujeres aptas para casarse. Hoy se mantiene esa tradición que era básicamente una tradición de la alcurnia. Esto no sucedía en las clases bajas, ni medias, ni media, solamente en las altas. Pero bueno, esos pruritos de querer ser como la sociedad alta, hoy se mantienen en esa celebración de los 15 años de la mujer, ¿no? Entonces la mujer se exponía, se exhibía como en una vidriera, con su mejor atavío, con sus mejores joyas, con su mejor arreglo, y el cabello con trenzas incrustadas en adornos de piedras preciosas y oro, como dice acá. Pero hay un texto bíblico, que no recuerdo hoy la cita, pero que seguramente alguno de ustedes lo va a escribir, que dice: vana es la gracia y fútil la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Creo que está en Proverbios, no recuerdo bien aquí. Vana es la hermosura o algo así. Y que precisamente allí, desde el Antiguo Testamento, se nos advierte que extremar la atención y la dedicación en atraer la atención en las cosas externas es algo infructuoso, no tiene fruto, no tiene mayor valor. Si un hombre, si un cristiano, se deja llevar y se deja la belleza exterior de una mujer, es un cristiano ignorante, torpe, que posiblemente caiga en la trampa de su propia torpeza. Exactamente lo mismo le pasa a las mujeres. Si una mujer se deja atraer, se deja seducir por belleza física, por las habilidades intelectuales, actorales, artísticas de un hombre, sin interesarse en su vida interior, en su vida espiritual, por supuesto que se mete en un problema y puede comprarse un problema para el resto de su vida. Entonces, el consejo bíblico, porque en el versículo 5 hace referencia, 1 Pedro 3:5 digo, hace referencia a los tiempos antiguos, hace referencia al adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos, diciendo: miren, mujeres, no solo no necesitan esforzarse en la apariencia exterior, en exagerar en la apariencia exterior, pero sí es necesario esmerarse y nunca exagerar en la apariencia interior. Por supuesto que a un marido y a una esposa les encanta y les atrae que sus cónyuges estén bien vestidos, bien arreglados, bien bañados, bien peinados. Sabemos esto, la rutina, el cansancio, está bien. Uno puede admitir, si tu esposa está cocinando, no pretendas que esté con el vestido de salir, de pasear. Si tu esposo está trabajando el jardín o haciendo de carpintero o de herrero, no pretendas que, o de plomero, no pretendas que no tenga un jean y unas ojotas. Pero hay un momento en que el atavío, la higiene, los dientes cepillados, el aroma perfumado, es necesario, no solo agradable, sino hasta necesario. Entonces, esto de agradarnos físicamente, externamente, es más que una ostentación, es un cuidado respetuoso y necesario. Gracias, Pablo. Era Proverbio 31:30. Muchas gracias. Pero cuando ya
el adorno es excesivo, al hombre que básicamente es inseguro, le entran un montón de conflictos. Si la mujer excesivamente se adorna con atavíos ostentosos, aunque esté al lado de su marido, el marido podría pensar, sufrir, pensando, ¿y para quién te estás vistiendo de esa manera? Y yo digo, para tu marido está bien, pero fuera de tu casa, aunque estés con tu marido, es atraer la atención, la mirada, imprudentemente de otros. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, allí, desde Proverbio 31, está advirtiendo que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Interesante, mientras preparaba este tema, estuve yendo por muchos pasajes de la Biblia, y uno de ellos fue el pasaje de Ruth, el libro de Ruth, donde Ruth, la nuera moabita de Noemí, Noemí con su esposo y sus hijos solteros se fue de Israel a vivir a Moab porque estaban pasando necesidades económicas. Allí sus hijos se casan con mujeres paganas, digamos, no eran judías, eran moabitas, pero luego muere el marido de Noemí y mueren los dos hijos de Noemí, de modo que queda Noemí con las nueras. Y Noemí dice, ¿qué hago yo en esta tierra extraña? Y se decide volverse a su tierra, a Israel, y una de sus nueras, y ella le dice a las nueras, ustedes son libres, quédense. Una de ellas se queda, orfa, pero Ruth decide irse con su suegra a una tierra que le era extraña, porque era extranjera allí, y es interesante cuando ella va a cosechar en un campo como mujer, con toda la cuestión cultural de la mujer como una cosa, como un objeto, como un animal, en segundo o tercer plano, tenía que pedir permiso hasta poder juntar las espigas que se caían en el piso. La actitud espiritual, y no me estoy refiriendo aquí necesariamente a una cuestión de sumisión o sujeción a Dios, aunque el libro de Ruth deja claramente que Ruth se convierte al Dios de su suegra, de Noemí, pero la actitud de ella como persona, su conducta como persona, aún siendo menos que una sirvienta, porque encima era extranjera, pero su conducta, su actitud, su manera de conducirse, hace que el dueño del campo, que era vos y que casualmente también era pariente de su ex marido, ponga los ojos en ella, la observe, la mire. Alguien que era el dueño del campo y que tenía una condición social, económica y cultural mucho más elevada, pone sus ojos en esta mujer extranjera, poco menos que una sirvienta, y luego termina pidiéndola como esposa por la expresión externa de su corazón a través de su conducta. Me parece hermosísima el ejemplo y la ilustración del libro de Ruth como atavío de una mujer. Y uno dice, bueno, ¿qué es más fácil? Bueno, seguramente más fácil es comprarse joyas y vestidos lujosos, que sean carísimos. Siempre va a ser más fácil y más económico que disponerse a someterse a la soberanía, a la autoridad en humildad de Dios, en humildad, en sumisión a Dios, al Señor y a su cónyuge como al Señor. Lo mismo, exactamente lo mismo nos pasa a los varones. Por eso dice en el versículo 7, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les da o les dará como herencia. Háganlo así para no tener estorbo en sus propias oraciones. Y es maravilloso que Pedro ponga a la mujer en una paridad, en una igualdad, en una semejanza tal con el hombre, y no en un nivel de diferencia, sino diciendo, ellas son, no lo dice aquí puntualmente, hay otro pasaje que lo dice, son coherederas del reino, de la salvación, están al mismo nivel. Nunca en la Biblia Dios
puso a la mujer en la condición que el hombre, por su inseguridad y temor, la puso, que la sociedad y la cultura la mantuvo por tanto tiempo, y que hoy la mujer debe patalear y gritar y hacer escándalo para que se le reconozca lo que Dios desde un principio siempre declaró. Entonces a los maridos, y me estoy apurando porque ya en 2 minutos más termino, a los maridos se nos dice, ténganlas en cuenta como más delicadas, llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les da como herencia. Y hagan esto, cuídenlas, respétenlas, ámenlas, para no tener estorbo en sus propias oraciones. Es importantísimo entender que el hombre no tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana, porque entonces lo que está haciendo es atentando contra su propio beneficio espiritual, porque está poniendo obstáculo a su propia relación con Dios. Cuando dice estorbo a las oraciones, sabemos que la oración es hablar con Dios, es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación personal con Dios. Mi relación personal con Dios va a tener estorbo si yo no trato a mi esposa como a un ser más delicado, si no la considero coheredera, la que comparte conmigo la vida que Dios me da como herencia. Entonces, cuidado. Varones, cuidado. Mujer, respete al marido, varón, ame a su esposa. Algún día podríamos ampliar esos conceptos. Pero creo que hoy podemos quedarnos aquí, y si me quedaron cuestiones, Laura, después voy a discutir con vos ese tema. Pero en privado, no te voy a cuestionar acá en grupo. Pongámonos en manos del Señor, porque lo necesito todos los días. Mucho más en este tiempo de pandemia en que compartimos tanto tiempo juntos a nuestras esposas, y que tantos conflictos hay, y que se sabe que hay un nivel de divorcios mucho mayor que lo de costumbre, porque la convivencia esposo y esposa se ha hecho insoportable en muchos casos. Nosotros, los cristianos, debemos ser exactamente los que demostremos lo contrario, porque nuestra condición de hijos de Dios, de sometidos a la voluntad de Dios, nos hace diferentes. Exacto, Lidia. Correcto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, cuando cerremos este programita, ahí abajo, pongan deditos, hagan comentarios, y luego por WhatsApp me dicen todas las cosas que me olvidé de decir, todas las cosas que dije mal o que debo decir, me las sugieren, y el próximo domingo las añado.